En el mismo momento en que el arte moderno legitima el desorden, se empieza a sentir en todas partes la nostalgia del orden. Y esa nostalgia del orden se va a experimentar a través de una serie de formas completamente distintas las unas de las otras. Pero vamos nosotros también por orden. Entre 1912 y 1929 se produce en Rusia uno de los movimientos artísticos más importantes del siglo, el movimiento llamado constructivismo. En 1912, Kandinsky escribe un libro definitivo que se llama De lo espiritual en el arte, en el cual nos vamos separando cada vez más de la importancia del motivo. En 1920, dos escultores, Naum Gabo y Antonio Pevsner, van a producir el Manifiesto del Constructivismo, cuya finalidad será la de aclarar que se terminó la escultura temática y la forma escultórica debe apoyarse sobre dos nociones, la del tiempo y el espacio. Pero entre tanto, en 1917 se produjo la Revolución Rusa y esa Revolución Rusa va a promover el orden estético en todos los campos de la vida y no solamente en los del arte. La mayoría de los constructivistas, empezando por Malevich, quien considera que hay que hacer grandes construcciones nuevas de tipo estético para que viva la gente, la mayoría de los constructivistas, repito, se van a interesar por mejorar la vida de la gente, organizando el diseño industrial, el vestuario, la casa, la arquitectura. Todo va a quedar dentro de un orden estético. Este será el primer intento de gran organización que se va a producir en Europa. El pintor francés Fernand Léger ordena: no veamos nada más que esa ordenación, que sabiamente articula todas sus formas. Y comparémoslo con la ordenación del cubano Agustín Fernández, que es también similar y que se parece un poco a una articulación de cosas metálicas. Miremos ahora el orden de Henri Laurent. Es una naturaleza muerta, una copa, pero lo que importa es de qué manera él ha colocado los distintos pedazos. Y lo mismo hace la boliviana María Luisa Pacheco en un paisaje de su país. Natalia Goncharova, entre 1881 y 1962, trabaja en el constructivismo. Casimir Malevich llega a puntos óptimos del constructivismo, es decir, a formas muy perfectas, geométricas en el espacio. Rodchenko hace unas variantes en escultura de la idea de formas constructivas con una estructura muy firme, en este caso circunferencia y círculo. Alexander Archipenko, 1886-1964, siempre trabajando en Rusia dentro del constructivismo. Malevich, de nuevo, organizando en 1916 una serie de formas geométricas en el espacio. Lyubov Popova, 1889-1924. Toda esta enorme generación se ocupa de que las formas queden articuladas y organizadas en el espacio. Y Naum Gabo, en escultura, en 1917, va a dar lugar a formas de tipo constructivista, donde casi no se ve el tema. Lo mismo pasa con Moholy Nagy, 1895-1946, húngaro que trabaja adaptándose completamente al constructivismo ruso, que tiene en Gustav Clusys uno de sus principales intérpretes en 1920. El Lisinski hace los famosos Proum en Berlín en 1923. Proum son habitaciones organizadas de acuerdo con formas geométricas, mientras que Vasily Ermilov es más poético y todavía está un poco apegado al paisaje. Katarzyna Kobro trabaja en tipos de esculturas no figurativas con elementos geométricos muy claros como esferas. Antonio Pevsner, 1884-1962, es junto con Gabo el que inventa el constructivismo. Chasnik Ilya,
uno de los rusos más eminentes de este grupo. En 1929 muere en Leningrado, muy joven, pero su obra es espléndida. Pevsner es, junto con Gabo ya dijimos, el gran constructor, y más adelante él va a trabajar con varillas que organiza en una forma muy precisa. La ilusión de los constructivistas rusos de organizar un orden armónico para que todo el mundo pudiera vivir mejor no prosperó, y alrededor de 1930, por razones políticas, esa gran ilusión murió completamente. Pero completamente es la palabra adecuada, porque yo creo que hasta ahora ese credo sigue vigente. Si nos pasamos, por ejemplo, o damos un salto en el tiempo y nos pasamos a la época contemporánea, encontramos dos artistas en América Latina que podría decirse que de algún modo vienen de esa vieja ilusión. Uno de ellos es el mexicano Günter Guerzo y otro el brasilero Antonio Enrique Amaral. Guerzo trabaja sobre la idea de que las organizaciones prehispánicas son las que deben valer para que el ojo vuelva a sentirse dentro de una armonía universal. Y por su parte, Amaral, en el Brasil, considera que las construcciones naturales, ecológicas de la selva son las que dan la pauta de una armonía y un orden. Otro de los intentos más puros de derrotar el caos provocado por la vida contemporánea ocurrió en Holanda con el grupo de Stijl alrededor de los años 20. Dos cabezas dirigentes en el grupo de Stijl se perfilan con claridad. Una es Piet Mondrian y otra Theo van Doesburg. Lo mismo que pasó con la Bauhaus de Alemania, dirigida por Piet Mondrian y por Mies van der Rohe, el grupo de Stijl de Holanda tuvo una gran afinidad con la arquitectura. Estuvo estrechamente unido a una arquitectura que también estaba pensada en términos plásticos y siempre en términos estéticos. Se puede decir que los pilares sobre los cuales se apoyó la teoría de Stijl fueron una especie de accesis espiritual, de gran pureza, de despojamiento y desprendimiento de todo, y por otra parte, una serie de tensiones dinámicas pero que se resolvían en cuadros estáticos. Este concepto trascendió Holanda. Encontramos en 1929 a Piet Mondrian en París. Y aquí entra en la escena otro protagonista, que es un uruguayo, Joaquín Torres García. Torres García va a usar el esquema y la retícula de Mondrian, pero si ustedes quieren lo humanizará. Es decir, en cambio de colocar estas cosas completamente vacías dentro de colores muy puros, él ubicará en esa retícula personajes, cosas, situaciones que funcionarán como unas especies de ideogramas de lenguaje básico al cual él va a llamar el universalismo constructivo. Piet Mondrian en Holanda, entre 1872 y 1944 vive, va a realizar alrededor de los 20 estas obras que están apoyadas en el ángulo recto y en la proporción áurea. El trabajo de Bart van der Leck, también en Holanda, en el mismo grupo, anima de algún modo la superficie con pequeñas varillas. Y el de Piet Schwarz, también en 1921, cumple las mismas finalidades. Theo van Doesburg, en 1920, junto con Van Steren, hará en la Universidad de Ámsterdam y luego en el Café Obed construcciones de tipo eminentemente de Stijl, el estilo, es decir, construcciones organizadas por una forma básica, cuadrado-rectángulo. Gerrit Rietveld, 1923-1928, construye su casa y en su casa coloca estas formas básicas. Kurt Schwitters, en Alemania, hace pinturas de varias caras, y estas pinturas de varias caras son como una composición general del grupo de Stijl. Joaquín Torres García, uruguayo, entre las décadas del 30 y el 40, desarrolla a su manera los principios del grupo de Stijl en Holanda. Esa manera se va a llamar el universalismo constructivo, como ya vimos, y ese universalismo constructivo indicará que se van a colocar dentro de esos elementos geométricos muy marcados una serie de temas que deben verse como criptogramas, casas, elementos humanos, paisajes, barcos. Todo esto aparecerá en las obras de Torres García. Su mayor seguidor y más importante es Gonzalo Fonseca, también uruguayo, quien en la década del 70 construirá una casa al estilo constructivista con una celdilla rectangular.
El rastreo del orden entre los años 1940 y 1970 nos va a llevar necesariamente a una larguísima enumeración, porque en todo momento siempre aparecen los artistas que no desean perder el control sobre color, forma y composición, y que tratan de arreglar un mundo que, por otro lado, gracias a los expresionistas, aparece completamente descompuesto. De modo que la tendencia es cíclica, la tendencia se balancea, por un lado el orden y por otro lado el desencadenamiento de las fuerzas espirituales o de las fuerzas de la naturaleza y la pasión. Sin embargo, el muestreo de estos artistas que siguen el orden con cierta cautela y que ponen las cosas en su lugar puede ser, no les oculto, ligeramente monótono. Por eso me interesa intercalar en ese muestreo algunos artistas latinoamericanos que han tenido el especial cuidado de manifestar un orden de acuerdo con sus conceptos muy personales. Ustedes ya lo vieron en el caso de Joaquín Torres García, el uruguayo que crea una variante importantísima dentro de las estipulaciones muy rígidas de Mondrian en la escuela de Steele. Y algo parecido ocurre si nos pasamos a 1955, y señalo este año porque es óptimo dentro de la obra de un artista nicaragüense mexicano llamado Carlos Mérida. ¿Cuál es el orden de Carlos Mérida? Es un orden dentro de cierta tradición que es la tradición de los ritmos, de las canciones y de los bailes prehispánicos. De manera que él ajusta ese deseo de controlar las cosas a la tradición. Y al hacer este reajuste, al hacer este movimiento hacia atrás, pero de acuerdo con una serie de datos muy modernos, aparece pues el orden bajo otro aspecto completamente distinto. Digamos, es un orden ilustrado, mucho más vivo, menos neutral que simplemente los propósitos de control. Coloma Silva, en Ecuador, un derivado del constructivismo. Ramón Vergara Grés, en Chile, organización muy estricta de paisajes en ambos casos. Francisco Narváez, escultor venezolano, va a darle también a las formas una gran severidad. Y José Chávez Morado, en México, hará formas humanas discernibles pero geométricas. Lo mismo que pasa con algunas obras de Ricardo Martínez, que están como poliédricas, colocadas de tal manera que se ven las caras de los distintos miembros humanos. Cordelia Urueta, también en México, va a darle un aire severo a una atmósfera que podía ser tamayesca a través de esa decisión con que pinta las formas. Y Armando Barrios, en Venezuela, en el 40, también es un derivado del constructivismo y la geometría. Enrique Grau, en Colombia, en 1955, trabaja como un geométrico, aunque luego cambiará. Y lo mismo pasa con Miguel Ángel Bengoechea, argentino, ya mucho más joven, que cubifica completamente su paisaje. Sara Grillo, en la Argentina. La hemos colocado varias veces en varias partes porque funciona con el constructivismo también. Lo mismo que Roberto Galicia. Roberto Galicia muy cercano a Günter Gersog. Roberto Galicia es del Salvador. Leoncio Sáenz en Nicaragua. Revisando las obras de los latinoamericanos empeñados en controlar sus sistemas expresivos por distintos medios, creo que podríamos llegar a una calificación general, la de que fueron juegos ordenadores, lo cual por supuesto no tiene ninguna implicación peyorativa. Pero yo quiero consignar al lado de ellos y en el filo de los años 60 otro intento de ordenamiento que es diferente. Es el de los norteamericanos y europeos, especialmente los norteamericanos, que a través del arte de las aristas duras, los pintores
a través del arte minimalista, los escultores buscan una coincidencia y aproximación casi exacta con los valores de la arquitectura. Es decir, la arquitectura se considera un modelo ideal. En este tiempo estamos hablando todavía de arquitectura racionalista, que no hace nada porque sí y que no tiene ninguna ingeniosidad fuera de lugar. Es decir, se toma un modelo estricto y se sigue casi al pie de la letra, de modo que las obras de arte pierden toda la fantasía posible y alcanzan a ser exactas y severas en sus planteamientos. Este sería otro de los topes ideales que se consiguen dentro de la carrera, la búsqueda y la ambición del orden. Ben Nicholson, en Inglaterra, entre el 57 y 58, es uno de los más finos y severos al mismo tiempo constructor de formas. Y Valerio Adami, en Italia, entre el 66 y 67, le da una cosa mucho más vital a las formas geométricas, casi las organiza como formas humanas. Lo mismo pasa con Sovak, que respeta el paisaje en Checoslovaquia entre el 74 y 76. Roy Lichtenstein, en Estados Unidos, en el 74, bueno, sí, podríamos colocarlo como un constructivista de última hora en estas formas. Y Louise Nevelson, maravillosa escultora norteamericana, entre el 74 y el 79, hace esos conjuntos enormes de piezas ensambladas entre sí. Donald Judd es mucho más severo, ya pertenece a la zona del minimalismo, es decir, formas muy estrictamente consideradas como mínimas, como Tony Smith en El Cuarto Signo, donde ustedes ven algo completamente estricto, sin ninguna arandela, o Robert Murray, Nimbus, o Nancy Holt, que trabaja en la tierra, en los rock rings, pero sin embargo es absolutamente también estricta, todos norteamericanos. Beverly Pepper coloca dentro de un paisaje una serie de formas que lo vuelven riguroso. ¿Qué tal si hablamos de otro orden posible, que parece un poco ambicioso, pero que sin embargo está presente en muchos artistas latinoamericanos? Me refiero al orden del cosmos. Nosotros, inmersos en una extraordinaria geografía que no tiene casi precisiones ni límites, entre grandes cordilleras, gigantescos ríos, sí podemos pensar en el orden del cosmos. Y de hecho lo han pensado muchos artistas de nuestro continente. El orden del cosmos no tiene nada que ver con las elucubraciones de tipo intelectual propuestas por los europeos a principios de siglo. Nos hemos ido a otro lugar, pero en ese otro lugar también hay una especie de sistema de reordenamiento, claro que de reordenamiento mágico y en libertad. Tal es el caso del boliviano Alfredo da Silva. Alfredo da Silva nos da una variable completamente ya diferente, romántica, y si ustedes quieren de ciencia ficción, de aquel viejo constructivismo o aquel ideal geométrico severo, entre 1970 y 1971. Su obra es eminentemente boliviana, recuerda el Illimani, recuerda las rocas y el Valle de la Luna, y en alguna forma se reincorpora a ese paisaje extraordinariamente latinoamericano y único.